Perfecto, pues nada, oye, lo primero, muchas gracias por invitarme, chicas, que un gustazo. Muchas gracias por estar aquí. Me voy a quitar el gorro porque hace mucho calor, ¿vale? Ahora con él y casi que prefiero sin ello. Luego me lo decís y además lo tengo siempre aquí. Aparte porque luego cuando salgo hace frío, para cuando tengo que grabar algo, ponérmelo para hacer tema de marca si no tengo nada rosa. O sea que está todo estratégico, así que no os preocupéis. Y interrumpidme todas las veces que queráis, que no hay ningún problema con eso, de verdad. De hecho, cualquier cosa, cualquier temita que queráis ver, cualquier duda que vaya surgiendo, me vais parando porque creo que lo chulo es también que podáis, que esto sea de utilidad, ¿no? Y que no simplemente sea yo aquí soltando un rollo, que está bien también, pero... Pero, joder, que cualquier cosilla, cualquier cosa que no se entienda, cualquier pregunta, oye, pues en mi caso yo tal, lo vemos sin ningún problema, ¿vale, chicas? Para poder tenerlo, ¿no? Y como decíamos al final, la idea de hoy es intentar entender las bases de cómo comunicar un poco más de manera persuasiva y también, y para hacerlo un poco más práctico, que os podáis llevar algo más a tierra, cómo podemos aprovechar las oportunidades que nos dan las redes sociales para intentar hacer eso, ¿no? Una de las cosas que más me contratan suelen ser guiones para Reels y cosillas para Reels de muchas personas, pues eso que decía antes Nani Judith Catalá, Ancho Pérez, Aimelis Quintero, bueno, mucha gente que está por ahí, he estado yo muchos años haciéndole los guiones y a partir de ahí intentar trabajarlo de manera estratégica, ¿no? Porque el gran problema que hay muchas veces a la hora de comunicar es que comunicamos y ya está realmente, y es como, vale, pero tenemos que pensar qué queremos conseguir con cada acción que realizamos, qué queremos buscar, etcétera. Si digo alguna tontería me lo perdonáis también, porque ya es muy tarde y llevo todo el día hablando y cualquier cosa que no se entienda me lo decís. Así que os voy a compartir pantalla y a partir de ahí lo vemos. Os he preparado aquí, que se lo paso antes también a Nani por si lo quería ver un poco una estructura, pero a partir de ahí podemos desarrollar todo lo que queráis, ¿vale? Yo soy muy poco de presentaciones, soy mucho de Miro porque me gusta, esto es algo muy personal, pero me gusta que la clase no tenerla estructurada de base desde cero, sino realmente el hecho de poder ampliar por donde os guste en cada momento, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea que tenemos aquí? ¿Cuál es? Si queremos intentar, y esto ya, y también adelanto que esto lo vamos como a enfocar a redes sociales, pero realmente estas mismas estructuras, estas mismas ideas las podemos utilizar en cualquier otro sitio. Lo único que cambia cuando entiendes cómo contar las cosas en este mundo más digital, al final solo se trata de decir, vale, en un TikTok tengo 60 segundos, en un email puedo tener más espacio, en otro sitio tengo tal, pero la base, por decirlo de alguna manera, se mantiene, ¿no? Y uno de los grandes problemas que hay, aunque luego lo veremos también, es que cuando queremos aprender copy o a comunicar, nos quedamos mucho más con la idea de pensamos en fórmulas, en estructuras y está bien, pero creo que lo más interesante es entender un poco lo que hay detrás de cada uno, ¿no? Para que así si algo no funciona, intentemos entender por qué no funciona, si algo funciona, intentemos potenciar el por qué está funcionando y eso cuando solo pensamos en una fórmula ida, en una fórmula tal, pues se queda un poco atrás, ¿no? Entonces sí que os vamos a hablar un poquito de estructura hoy, pero sobre todo de entender qué es lo que hay detrás, ¿vale? Y tal, y al final os propondré que hagáis un guión o varios guiones cualquiera de vosotras y que me los mandéis después y los corregiremos sin ningún problema. Entonces, vamos allá, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacia dónde estamos dirigiendo nuestro mensaje. Y a grandes rasgos hay como 3 puntos clave a los que podemos dirigirlo, ¿no? Que es casi todos los negocios, casi todas las compras se hacen desde esta perspectiva. Dinero, relaciones o salud. No sé a qué os dedicáis cada una, ahora me podéis contar también si queréis, pero o asistencia virtual, podemos ver cómo lo podemos toquetear y podemos pensar, oye, es que en mi caso toco todas, toco tal, y es cierto, pero realmente a partir voy a dejar un segundo que me están entrando notificaciones, las voy a poner en mute para que no entre mientras estamos aquí. Eh, Mientras, si entendemos cuál es el principal motivo que mueve a una persona a la hora de hacerlo, pues va a ser lo más importante. Os voy a poner un ejemplo. Yo, el año pasado tuve un cliente al que hicimos un lanzamiento que era un entrenador para mayores de 40, 45, para hombres, que y además eran todos divorciados, ¿no? Y cuando yo hablaba con él me decía, yo me dirijo al tema de la salud porque son gente que se quiere poner en forma, que tal, que no sé qué, que lleva mucho tiempo tal. Pero claro, cuando ahí me dijo esta persona que su principal cliente era gente que se acababa de divorciar, decía, esta gente no se quiere poner en forma por ponerse en forma, quiere ponerse en forma para volver a salir al mercado de alguna manera, ¿no? Y ahí cambia mucho el enfoque, porque la motivación principal de esa persona no es estar más sano, sino es ligar más, por decirlo de alguna forma. También pasa mucho cuando trabajas con algún emprendedor, ¿no? Que te dice, no, es que si yo tuviera, me encantaría tener más tiempo libre
dedicárselo a mis hijos, por ejemplo, y dices, vale, esto está muy bien, pero cuando tú de pronto les plantas un mensaje de dirigido a relaciones, de tener más tiempo, tal, tú te das cuenta de que nadie está dispuesto a sacrificar 1 euro por tener media hora más con un hijo, normalmente cuando estamos en este mundo, ¿no? Entonces, realmente el foco al que vamos es al dinero, de manera secundaria al tema de las relaciones, pero hay que matizar que es ganar más trabajando menos, de alguna forma, ¿no? Y entender un poco esto, creo que es uno de las ideas más interesantes que tenemos que entender, ¿no? Porque la primera pregunta que yo me hago en todo momento es, ¿qué busca esa persona? ¿Qué es lo que espera conseguir cuando yo le esté haciendo esto? Y solo cuando lo podamos hacer así, vamos a poder enfocar el tiro directamente a eso, para poder tenerlo claro y que todos nuestros mensajes vayan dirigidos a este punto, ¿no? A cómo podemos comunicar y cómo lo podemos hacer. ¿Vale? Para tenerlo. Si yo os preguntara a vosotras, podéis contestar por el chat o abriros micro, lo que queráis en cada momento. ¿Hacia dónde vais? ¿Qué diríais? Que si tuvierais que elegir una de las tres, ¿qué tendríais en mente? Totalmente. Quiero, en casi siempre, o sea, si vamos a una empresa o un emprendedor, el 90 y mucho por ciento casi siempre es dinero. Cambia, pues yo qué sé, si tenemos una escuela de yoga, por ejemplo, ahí seguramente sí que sea salud. O si somos Tinder, pues sí que serán las relaciones de alguna manera. Bueno, alguna persona será el dinero también, pero en principio, en la mayoría, serán las relaciones. Entonces, pero sí, cuando vamos a emprendimiento, a clientes de este estilo, casi siempre. Y me costaría encontrar ejemplos que no fueran dinero también, ¿eh? De hecho, ayer hablaba con una chica en una consultoría que tuve que ella lo que hace es running para emprendedores, ¿no? Como cómo puedes... y yo le decía eso, que creía que lo enfocaba mal, ¿no? Porque me decía, no, por ser running, el tal, para no sé qué, para desestresarte. Y yo le decía... Y lo vendía como por el camino de la salud. Y yo le decía, ya, pero es que si vas a un emprendedor, el emprendedor lo que quiere es cómo correr, me va a ayudar a rendir más en el trabajo para generar más. Por lo tanto, lo tienes que relacionar con el dinero. Y justo esto me recordaba a otro chico que me acuerdo que hace tiempo quería empezar a enfocarse a algo parecido para emprendedores, pero por la pasión de correr. Y yo le decía, es que si vas a la pasión por correr, por la salud, por superarse, no vayas a un emprendedor, vea una pasión al running, porque el emprendedor esa ambición la tiene sobre todo en la parte de negocio, no en la parte de ahí, ¿no? Entonces, a veces con pequeños detallitos de en función de cómo elijamos el negocio, podemos ir más por un sitio o podemos ir más por otro y ya está. Nunca hay... Y al final todo es probar, testear e ir viendo, pero sí, cuando vayamos a gente de nuestro sector casi siempre es... Lo tenemos que llevar casi siempre al dinero porque es lo que nos mueve realmente, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, creo que no lo he puesto por aquí, pero creo que uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta es quiénes son nuestros verdaderos enemigos cuando hacemos contenido en redes sociales y cuando tratamos de conseguir resultados, ¿no? Porque muchas veces pensamos que competimos con el profesional que es igual que a nosotros o la empresa que hace exactamente lo mismo que nosotros. Y es cierto que ahí hay parte de competencia, pero realmente en redes sociales lo que competimos es por la atención y por tal, ¿no? A mí me gusta decir mucho que competimos contra los gatitos, porque hay gente que podría ser tu cliente, pero que va a preferir ver 3 vídeos de gatitos monos que realmente 3 vídeos tuyos contándole cómo le puedes ayudar, ¿no? Por ello, muchas veces cuando simplemente creamos contenido que aporte mucho valor en redes sociales, no funciona, porque es vital que esa parte de valor esté siempre acompañada de entretenimiento, de hacer pasar un buen rato, de generar curiosidad. Nani lo decía antes, ¿no? Que siempre pongo ejemplos o siempre utilizo un hilo narrativo de algo. Esto es por 2 motivos, porque cuando llevas ya tanto tiempo haciendo cosas, pues al final dices, le tengo que dar varias vueltas para no aburrirme yo el primero, pero también porque esto es como cuando ves una película y te vas pensando en una idea que te ha propuesto la película. Igual, si directamente imaginad que yo digo, oye, ¿qué color es el mejor? Y me dicen el azul, y yo intento convencerle de que es el rojo, pues probablemente me va a decir siempre que no. Pero si en una película asocian el rojo a una emoción y de alguna manera tal, seguramente Nani pueda salir de esa película pensando que el rojo tiene otro tipo de contexto, ¿no? Entonces, todo esto que lo veremos ahora del storytelling, de cómo hilar ideas, de todo este tipo de enfoques, es precisamente por eso, ¿no? Para generar curiosidad, para llamar la atención y para intentar de alguna manera no sonar como un académico que está dando una clase sin más, joder, que la mayor parte de la gente que va a ver los reels lo va a ver, o los TikTok, o shorts, o un post, lo va a ver tirado en el sofá, queriendo perder el tiempo y no entrando para aprender, sino realmente te vas a colar entre la foto de su primo, de sus amigos, de su madre, de su padre, y hay que tenerlo muy en cuenta porque si no, lo perdemos, ¿no? Y una vez le escuché a alguien decir que decía, es que tú puedes hacer el mejor contenido de la historia en internet, que si no consigues llamar la atención y es entretenido, ya puedes dar la solución contra el cáncer que va a pasar de largo realmente, porque no se van a parar a verlo. Entonces, es importante tenerlo, ¿no? Luego, otro pensamiento muchas veces es, que esto nos pasa mucho en cualquier sector,
que de lo mío no se puede hacer esto, que es que no tengo, a mí lo mío no me siguen en redes sociales, o de este tema es que no hablan tal. Al final se puede hablar prácticamente todo y para todo hay un nicho. Es cierto que igual para algunos nichos es más grande que otro, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo podemos estructurar todo este tipo de contenidos de cara a buscar esa viralidad lo máximo posible y a partir de ahí poder llegar a muchas más personas, ¿vale? Seamos del tema que tengamos. Yo he hecho guiones para Reels de las cosas más absurdas, y ha funcionado siempre bastante bien. Ha habido casos mejores, casos peores como todos, ¿no? Pero siempre siguiendo esta idea que vamos a ver hoy, la verdad es que puedes conseguir un poquito esa viralidad extra que acaba funcionando muy bien, ¿no? Para poder tenerlo. Pero insisto, al final siempre es el hecho de que de alguna manera esté conectado con ese entretenimiento y con ese punto de dinero, de salud, de relaciones al que tenemos que ir. Así que aquí me gustaría haceros una preguntilla. Si tuvierais que decirme en un vídeo corto, en un reel, en un short, en un TikTok, y me voy mucho a estos, ¿no? Porque son los contenidos que a día de hoy nos dan como más facilidad para poder llegar a más gente nueva, ¿no? Como que los contenidos estáticos son mucho para gente que ya nos sigue, pero el resto le aparece a gente que todavía no nos conoce. Si yo os preguntara qué es lo más importante, bueno, en realidad se está poniendo aquí, voy a hacer así como para que no se vea, vamos a hacer como que no lo habéis visto. Si yo os preguntara qué es lo más importante para que un contenido funcione hoy en día, para las plataformas, ¿qué diríais que es? Total, me parece muy bien, pero si yo tuviera que decir, o dónde me obsesionaría con intentar que un contenido, o sea, de hecho, lo he ido viendo con muchos clientes, la diferencia entre contenidos que funcionan y no funcionan no son los likes, porque hay vídeos con muchos likes que no se viralizan y otros vídeos con muy pocos likes que llevan mucha gente. Los guardados, los comentarios también son interesantes, pero lo que a lo largo del tiempo yo he ido viendo que mejor funciona y que más tiene en cuenta las plataformas es la tasa de retención que tiene ese vídeo. Es decir, el porcentaje medio de visualización que tiene en función de todas esas personas a las que se le ha enseñado. Y cuando entendemos esto, que tenemos que intentar mantener la atención el máximo tiempo posible, cambiamos el enfoque, que lo vamos a ver ahora, ¿no? Pero cambiamos completamente el enfoque de cómo creamos cada uno de estos vídeos, porque ahora lo veremos, ¿no? Pero vamos a intentar constantemente que esté el mayor tiempo posible la gente viéndolo. Es decir, tenemos que pensar que al final un Instagram, un TikTok, un YouTube Shorts o todas estas plataformas al final viven de poner publicidad. La publicidad la van poniendo entre vídeos, etcétera, ¿no? Pero lo que quieren una plataforma como ellas es que los vídeos que más gente consume, que a más personas llegan, que más gustan, son los que van promocionando internamente, pero no por nada, sino porque al final es más probable que si ves ese vídeo y te guste, sigas viendo vídeos después, ¿no? Por lo tanto, eres más proclive a ver más anuncios y más publicidad que te están metiendo. Por lo tanto, si jugamos al juego de Instagram, al juego de TikTok, etcétera, tenemos que entender sus reglas del juego, ¿no? Y lo más importante realmente es la tasa de retención. Antes decía Nani el tema del gancho, ¿no? De la primera parte. Y esto es súper importante y ahora lo veremos también. Y de hecho luego os he preparado un ebook que tengo yo de tipos de ganchos para que os lo podáis llevar también y 10 tipos de ganchos que me han funcionado muy bien con clientes para que los podáis utilizar. Pero normalmente el gancho que hacemos en muchas ocasiones no lo planteamos bien y ese es el principal culpable, incluso aunque el público al que vamos le parezca interesante, de que los vídeos se queden muy, muy parados para poder tenerlo. Pero bueno, ahora entramos, ¿no? Mira, lo decíamos por aquí, que esto me lo salta un poco, que no se trata solo de aportar valor, sino que se trata de entretener, que esto es súper importante. Y al final es eso, ¿no? Que el contenido que creemos, si lo puede ver una persona que no esté pensando solo en aprender, que esté pensando en pasar un buen rato, en tenerlo. Esto ya lo hemos visto, así que vamos a tirar para adelante. Espera, voy a decirle, el chico este me está volviendo a llamar, dame un segundo, voy a decir al chico que estoy dando clase. Guapo, estoy dando clase. Que si no, creo que voy a tener aquí llamándome 3 veces, que no habíamos quedado ni nada, así que nada. Vale, entonces, hemos dicho eso, ¿no? Que lo más importante es entretener, o sea, que entretener es muy importante, que no podemos hacer contenidos simplemente que aporten valor. Hemos dicho también toda la parte relacionada con que la tasa de retención es súper importante. De hecho, Instagram y este tipo de plataformas se han ido cuidando mucho esto, ¿no? Pero hace no tanto tiempo, sabiendo que la tasa de retención era lo más importante, vídeos que era muy fácil viralizar, era un vídeo donde decías, un vídeo de 2 segundos, 3 motivos para aprender inglés, por decir cualquier cosa, ¿vale? Lee abajo. Y como esto se iba reproduciendo en bucle, la tasa de retención era súper grande en todo momento. Porque era 100%, 200%, 300%. Y la cuenta lo hacía mucho. Lo que pasa es que Instagram hizo un cambio en un momento que era que ya no te contaba como si 2 veces lo veía, ¿no? Pero esto, para que os hagáis una idea, hubo un tiempo que había una moda que era que los vídeos acababan en bucle. Es decir, la última frase, cada persona que hacía un vídeo conectaba con la primera persona, o sea, con la primera frase, para que tú no te dieras cuenta de que realmente ese vídeo se había terminado y siguieras viéndolo. Imaginad que un vídeo empezaba 3 razones por las que
emprender es mejor que trabajar por cuenta ajena, por ejemplo. Pues el final del vídeo era a lo mejor, y estas son para que se conectara y pareciera que era el mismo vídeo y que no había acabado. Y por lo tanto, tú te mantenías la atención más tiempo. Esto desde hace tiempo ya no funciona tan bien, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, ¿qué es lo que más entretiene? ¿Qué es lo que mantiene la atención de las personas? El storytelling, esa parte donde estamos dando contexto. ¿Cuál suele ser el problema muchas veces cuando creamos un contenido? Que damos la solución muy rápido. Si yo te digo, un libro que te hará millonario pasado mañana, por decir cualquier cosa, y la siguiente frase que te doy es el libro, ya no tienes motivo para seguir quedándote a ver el resto del reel. Ya te he desvelado esto, ya no hay nada más, ya no tal. Entonces, de un 100% igual ves un 10%. Por lo tanto, ¿qué va a decir Instagram? Este contenido no mantiene la atención, por lo tanto no voy a mantener, o sea, no voy a viralizarlo internamente, ¿no? Y esto es algo que se comete el error muchas veces, como que intentamos hacerlo, pero hace tiempo, además, con un cliente funcionaba muy bien, que era con Juan Carlos Tajo, que lo hacíamos mucho, que era un tipo de vídeo que era siempre igual, que decíamos, este es un libro que sí o sí, o una película, o una serie, o un tal, que sí o sí tienes que ver, leer, si quieres conseguir tal. No es el libro tal, no es un libro tal, ¿no? Como que no desvelamos ahora veremos la estructura, ¿no? Pero no desvelábamos el libro, a lo mejor hasta el 50-60%. ¿Por qué? Porque queríamos mantener la atención y sabíamos que así iba a ser mucho más fácil que todo esto se moviera y que todo esto se viralizara y que las redes sociales entendieran que era por ahí el camino, ¿no? Entonces, lo que vamos a intentar hacer hoy es también trabajar esa parte de storytelling, cómo podemos hacerlo para llamar la atención lo máximo posible, ¿vale? Si hay alguna cosa que no se entiende, me vais diciendo, ¿no? Y luego ya conectamos con lo que decía Nani, que es, está muy bien intentar mantener la atención, está muy bien un storytelling, está muy bien poner en contexto, pero si no conseguimos que la gente nos mire, realmente estamos acabados. Es decir, si no conseguimos que la gente se pare, no vamos a ir más. Y antes, hasta no hace tanto tiempo, con una buena frase bastaba para llamar la atención. ¿Qué pasa? Que los contenidos en redes sociales cada vez se han ido viralizando más. Y a mí, cada vez, ahora, cuando creo contenidos para clientes, cada vez me planteo más, no solo un gancho verbal, como la frase que dices, sino lo que yo llamo el gancho visual, que siempre hay algún elemento en pantalla que llame la atención. Es decir, bueno, alguno conoceréis a Lucenator, por ejemplo, que aparecía con un martillo gigante y era un poquito esto. Yo me doy cuenta que funciona mucho mejor un vídeo que dices, en vez de 3 consejos para no sé qué, ¿cuál es la razón por la que esta botella no sé cuánto? El hecho de que hay un elemento visual siempre llama mucho la atención y te permite estar mucho más cerca. Merichel, no sé, ¿querías decir algo? ¿Que te he visto desmutearte? No, tranquila, a tope. Si quieres decir cualquier cosa, lo dices también. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Necesitamos captar la atención. Ahora veremos tipos de ganchos. Pero esto quiero que quede muy claro porque si no tenemos un buen gancho, si no conseguimos parar, da igual lo que venga después. El vídeo ya no va a funcionar y ese gancho tiene que generar ese interés. Ahora veremos cómo podemos hacerlo, ¿no? Pero hay que hacerlo de manera muy clara. Y al igual que yo defiendo, por ejemplo, que en una newsletter, una newsletter recurrente, el asunto no es tan importante, que sí que es cierto que te da un pico para arriba o para abajo de aperturas, pero una persona te abre porque ya conoce a la persona que está escribiendo y sabe que le vas a aportar algo. En un reel, que mucha gente que te va a ver no te conoce, sino que simplemente la plataforma lo ha puesto ahí de manera aleatoria a la gente que le está apareciendo, necesitas hacer ese esfuerzo extra para conocer a la gente, para parar la atención de la gente lo más fácil, lo más rápido posible, ¿no? Por lo tanto, si ese gancho no funciona, nos vamos a quedar ahí, ¿no? Entonces, y bueno, y para terminar, que ahora seguiremos viendo un poquito, veremos ya la estructura, pero a mí me gusta decir un poco que uno de los grandes problemas de lo que hemos estado diciendo hasta ahora, que es un gancho, storytelling, mantener la atención, tal, está bien, pero si os dais cuenta todavía no hemos dado ninguna solución, no hemos aportado ningún valor a nuestro cliente. Y para mí un poco la diferencia entre un boca chancla y un experto en algo es que el experto aporta algo finalmente, ¿no? Es cierto que en un contenido corto tampoco nos podemos volver locos a la hora de aportar, porque si un vídeo va a durar unos 60 segundos, pues a lo mejor aportamos durante 10-15 segundos. Por lo tanto, mejor una idea sencilla para poder hacerlo que intentar resolver el enigma más guardado de la historia, ¿no? Por decirlo así. Pero que es muy importante tenerlo en cuenta, que tampoco hay que complicarse de más la vida, que esto para mí, o sea, las redes deberían de ser para vosotras también una primera red donde tiramos al mar para empezar a captar, pero no el fin. A mí lo que me obsesiona de las redes sociales es sacar a la gente de las redes sociales, llevármelos a un email, llevármelos a otro sitio donde yo tenga el poder, porque en un Instagram, en un TikTok, en un YouTube, estoy de prestado. Mañana me cambian las normas y me puede tirar el negocio abajo. Yo conozco muchos copies, por ejemplo, que eran muy fuertes en Twitter y cuando el año pasado entró Elon Musk, pues se tembló porque empezaron a cambiar cosas y ya no era tan fácil hacer X y o Z, ¿no?
Entonces a mí siempre me obsesiona como llevarlos fuera, que de hecho no os lo he preparado, pero esto lo podemos ver otro día si me invitáis también o cualquier cosa, en un segundo. Es un poco la imagen global. Para mí el mapa un poco es este, ¿no? Es tener contenido para ir captando constantemente. Esto es lo que hago yo conmigo y lo que intento aplicar también a clientes. Como tener, por un lado, contenidos grandes de los que luego puedes sacar pildoritas, etcétera, para poder distribuirlo en redes sociales, pero que sea un sitio donde aporto valor de manera profunda. Contenidos sociales, que aquí es donde ahora veremos esta estructura, que es la que vamos a ver hoy, que es tanto pildoritas que saque de vídeos más grandes como contenido ad hoc para intentar viralizarlo más, porque es cierto que un contenido preparado para esto funciona mucho mejor que un contenido recortado de otro sitio, pero para que lo veáis un poquito, para mí todo esto es para llevármelos a un sitio, que es al email marketing, que es donde luego voy a hacer la venta, donde luego voy a estar. A mí me da igual tener aquí 100 seguidores que 10.000 o aquí 7 que 7.000. Lo que me interesa es que este número siempre haya más gente entrando que gente saliendo, porque es ahí donde voy a poder hacer la venta, ¿no? Para poder tenerlo ahí. Y luego, bueno, luego tengo yo un grupito de Telegram donde realmente también hago cosillas, ¿no? Para poder tenerlo, que es el sitio más cercano. Pero lo que me obsesiona mucho y lo que intento aplicar a todo el mundo es esto. Y para mí, lo que os quería decir es que esta parte de las redes sociales no dejan de ser regaderas para la parte del email, para tener algo que es mío, que esa información sí que me pertenece realmente, que puedo llevármelo de una plataforma a otra, puedo enviarles correos, no dependo de algoritmos, es mucho más propio. Esto lo quería enseñar simplemente para tener la imagen global de lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo creamos una estructura que funciona? Pues esto es la estructura que a mí mejor me ha ido durante ya... Pues yo llevo haciendo guiones de Reels a gente desde finales de 2021, para que más o menos os hagáis una idea. Y la que mejor nos ha funcionado siempre ha sido esta. Ahora entraremos a ver en profundidad, ¿vale? Pero un gancho para llamar la atención, storytelling para mantener la atención de esa persona y sobre todo... a mí el poder del storytelling es que si a ti te compran la historia, es mucho más fácil que te compren luego la conclusión. Es decir... Yo a lo mejor puedo ir y decir, oye, pues hay que invertir, es muy importante invertir dinero para el futuro. Y me digas, bueno, pues invierte tú, qué tal, no sé qué. Pero si previamente te he contado que el precio del aceite de oliva no ha parado de subir, que cuando antes comprabas con no sé cuánto dinero una garrafa, ahora ya no te da ni para 3 gotas, y que realmente esto es el problema, se llama inflación, tú empiezas a darte cuenta de realmente necesito conseguir que mi dinero aumente de valor o cada vez voy a poder comprar menos. Y ahí es donde luego te puedo hablar de la importancia de la inversión, porque a nivel contextual tú ya has entendido que hay una situación complicada donde realmente hay que darle la vuelta, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, gancho, storytelling, naming y bisagra, que para que os hagáis una idea es un poco el conectar la historia y el contexto que estamos contando con el valor que vamos a aportar después, porque realmente tiene que haber una conexión, no podemos inventarnos cualquier cosa, tiene que haber un sentido. La parte de valor que decíamos antes para que esa persona se vaya con una idea clara, y a mí siempre como copy me interesa mucho la sensación de yo no quiero que esa persona saque una conclusión, yo quiero decirle cuál es la conclusión que tiene que llevarse, por lo tanto voy a intentar simplificarle siempre esa idea para que se vaya pensando en ella, porque es ahí donde yo controlo y dirijo la comunicación que estamos teniendo. Y por último, la llamada a la acción. Recordad que si hacemos esto no es solo para que nos vean, sino para que la persona que nos ha visto tome una decisión. Luego veremos las diferentes fases que podemos tener a nivel comunicación en redes sociales para ver cómo lo podemos trabajar. Pero puede ser que te sigan, puede ser que te sigan en la lista de correo, puede ser que compartan, puede ser que te dejen un comentario, lo que nos interese en cada momento, ¿vale? Esto más o menos lo que hemos hecho hasta ahora se entiende un poquitín. Luego, lo veremos también un poquitín, pero 3 tipos de vídeo que a mí yo he visto que me funcionan mejor son los contenidos de valor, que son los que yo llamo gente hablando a una cámara simplemente, o a lo mejor ahora está el falso podcast también de moda, ¿no? De gente que imita que está haciendo un podcast aportando valor. Los contenidos dúos, que es cuando las personas hacen como que son 2 personajes y está hablando uno con otro realmente, que tiene mucho dinamismo. Y luego uno que funciona súper bien son los cotidianos. Contar algo mientras estás haciendo algo que no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Estás cocinando. A mí unos reels que me funcionan muy bien son cuando estoy paseando con el enano y con el carrito y me grabo ahí, ¿no? Y a la gente le llama la atención. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, ¿no? A nivel visual, a nivel de gancho, rompen mucho con la estética que hay habitualmente. Y como no esperas que te vayan a contar un rollazo de negocio, pues te quedas a verlo un poquito más, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces, ahí lo tenemos, ¿vale? Ahora luego vendremos a esta parte final para entender cómo los vídeos tienen que funcionar, pero quiero que le demos un vistazo a esta parte de la estructura otra vez, ¿vale? Porque lo decimos, tenemos un gancho cuyo objetivo es parar la atención de la gente. Tenemos un storytelling cuyo objetivo es mantener la atención el máximo tiempo posible. Un naming o bisagra que lo que buscamos es que la conexión entre el storytelling y el valor tenga sentido. Yo lo llamo, y muchas veces lo digo naming porque a veces la forma más fácil de unirlo es
dar un nombre a aquello que está pasando, ¿no? En lo del aceite de oliva, oye, pues que puedes comprar menos aceite, tal, no sé qué. Esto es lo que en economía se conoce como inflación. Y la inflación es tal, tal, tal. Ya has hecho una conexión mucho más fácil, ¿no? De una manera muy sencilla. Valor para que se vean con una idea y llamada a la acción. Ahora, ¿qué es importante en todo esto? Y aquí es donde ya empieza la gente a decir, esto ya me cuadra menos. Tenemos que empezar con la idea de que cada tema que tratemos en el gancho interese por lo menos, esto es una forma de hablar, pero que se entienda, al 50% de la población mundial. Por ello, los ganchos que tenemos que hacer siempre en redes sociales tienen que empezar siendo muy genéricos. No podemos hacer nunca empezar con un gancho directo a nuestro nicho, a nuestro tema concreto, porque no va a funcionar. ¿Por qué? Imaginad que hablamos de asistencia virtual y te digo, yo qué sé, 3 maneras de ganar más, bueno, de captar clientes como asistente virtual. Y lo hace Nani, por ejemplo, ¿vale? Y vemos que ese reel, vamos a por ponerlo fácil, Instagram se lo enseña a 10 personas. En esas 10 personas hay 2 seguidoras de Nani que son asistentas virtuales y dicen, vale, me interesa, lo veo hasta el final, tal, 100%. Pero los 8, que son los 8 restantes que Instagram o TikTok o YouTube se lo han enseñado un poco al azar, siempre hay un criterio, ¿no? Pero un poquito al azar a la gente, no les interesa nada la asistencia virtual. Entonces la retención va a ser prácticamente cero. Como la retención va a ser prácticamente cero, va a tender todo a ser mucho peor que realmente el 100% que queríamos. Por lo tanto, ¿qué va a detectar Instagram y tal? Este tipo de contenido no funciona, no le interesa a la mayor parte de la gente, tal. Y aquí estaremos pensando, vale, pero si hago contenido genérico, me va a entrar gente que no es potencial cliente. Y es cierto, pero aquí al final tenemos que pensar de manera estratégica. Si tú te vas al mar y quieres pescar atunes, tiras la red. El problema no es que te entren sardinas, es si te entran o no los atunes realmente, ¿no? Por lo tanto, mientras los atunes te estén entrando, que entre morralla, entre comillas, da igual, porque los propios contenidos, ya ahora veremos la estructura de cómo plantearlo estratégicamente, va a hacer que se filtre solo. Esa persona no se va a quedar, pero sí que va a ayudarte a que esa atención que te dan, que Instagram diga, vale, pues este vídeo merece la pena hacerlo. Y es que si se lo enseña a 10 personas, pues a lo mejor hay 2, pero si se lo enseña a 10.000, pues a lo mejor hay 2.000 personas interesadas en lo que estás haciendo, ¿no? Por decirlo así. Por ello siempre hay que empezar con un contenido muy genérico. Luego veremos tipos de ganchos y tal, ¿no? Pero Reels que funcionan muy bien. Cuando se habla de tendencias, por ejemplo, cuando pasó el año pasado, creo que fue, ¿no? Lo de Shakira y Piqué, que todas las marcas hablaban de ello, pues al final, si le das a la gente cosas que interesen, pues luego lo reconduces a lo tuyo. Pero ahí lo que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, idea para hacerlo ahí, nos apalancamos en personas de reconocido interés. Oye, a mí hace poco me pasó, y no fue un reel, pero fue una noticia, ¿no? Que de pronto aparecía una noticia, un titular que decía: el agua de sal, el agua de mar que bebe Rafa Nadal en los partidos de tenis. A mí si me pone el agua de mar que bebe Pepito, pues me da igual, porque Pepito me da igual, pero me llama la atención porque es un tío que es un deportista, que es un ganador, que es tal, porque este señor bebe agua con sal realmente, ¿no? Pues te pones a verlo, no por el agua con sal, es porque es Rafa Nadal de alguna manera, ¿no? También lo que decíamos, ¿no? Todo lo que pueda estar en tendencias, todo lo que pueda estar comentándose. Aprovechemos, subámonos a la ola de lo que pase, ¿no? Siempre llevándonos a nuestro terreno y evidentemente de tendencias que nos interesen, que nos gusten, etcétera, pero que lo podamos tener por ahí. También la idea es eso, que aprendamos de manera general a intentar unir nuestras propuestas con temas de interés para la gente. Por eso yo intento siempre ejemplos y los narrativos, etcétera, porque intento llegar con esa comunicación a personas que de otra manera igual no se pararían a verme de alguna forma para poder tenerlo. De hecho, esto lo hago también cuando voy a dar alguna ponencia a algún sitio. Siempre busco un hilo narrativo. ¿Por qué? Porque si voy a dar una charla a las personas que sean después de que les han dado 4 horas de charla, pues me pongo a explicar 3 cosas para aprender de copy y me van a decir, mira, me aburro, ¿no? Pero si se lo mezclo, pues la última que hice con el Comecocos, otra que hice con Pokémon, otra que he hecho con baloncesto, pues llama más la atención a la hora de verlo, ¿no? Para poder tenerlo. También es muy importante que no pensemos solo en el contenido general, que sí, pero también en cada frase. Cada frase tiene que generar interés en ver lo siguiente, porque es muy fácil hoy en día, no sé dónde tengo el teléfono aquí, hoy en día es muy fácil ir haciendo así, ir pasando el vídeo realmente. Por lo tanto, cada uno tiene que generarte más interés. Esto no es un reel, pero os animo mucho a que leáis a Stephen King, porque las frases finales de los capítulos, porque el desgraciado siempre te deja con ganas de abrir el siguiente, siempre pasa algo al final para que venga después. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Cada frase, cada apartado tiene que ir más allá. No lo hemos dicho, ¿no? Pero cuanto más sencillo sea el lenguaje, más directo, más corta, más de frases cortas, etcétera, mejor. Si yo te hago una frase súper larga, te voy a acabar aburriendo, pero frases cortas y dinámicas, además de darle mucho más ritmo a los contenidos, te permiten también añadir más efectos visuales, etcétera, que lo vayan acompañando, ¿vale? Decíamos que el entretenimiento tiene que ser clave.
Y bueno, sencillez en el lenguaje, que no utilicemos lenguaje complicado. Y bueno, pues eso, que siempre intentemos hacer partícipes al público. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacerte un vídeo que te cuento tal, o puedo ir haciendo apelaciones a ti durante el vídeo. ¿Lo entiendes? ¿Me escuchas? ¿Lo habías pensado? Como diferentes cosas para recuperar la atención de la gente. Esto es como cuando estabas en clase en el colegio o en el instituto y de pronto el profesor te decía, escuchadme chicos, de pronto te ponías a verlo, ¿no? De alguna manera, pues ahí lo tenemos. Entonces, vamos a tema de estructura ya un poco más. Quiero que veamos como diferentes tipos de ganchos para poder hacerlos, ¿vale? Que, como decíamos, el gancho seguramente es uno de los temas más importantes, es uno de los puntos más clave. Por lo tanto, tenemos que intentar hacerlo de la mejor manera posible. Estos son 10 tipos de ganchos que probando he ido viendo que funcionan. ¿Quiere decir esto que hay otros tipos de ganchos que pueden funcionar mejor? Evidentemente sí, incluso se pueden mezclar. Esto es como un poco general de los días de no sé cómo buscar esa curiosidad, me voy a venir a la parte teórica para hacerlo más fácil, para hacerlo más sencillo. Entonces, ganchos negativos. Nos mueve más el miedo que la ilusión. Es decir, va a funcionar siempre mejor un contenido que empiece de, por decir algo, cómo no engordar comiendo pan, que cómo adelgazar comiendo pan. ¿Por qué? Porque el miedo a engordar, ese miedo suele ser mucho más suele generar mucho más movimiento que realmente la ilusión para ir a otro sitio. Entonces, pues bueno, siempre que podamos, intentemos dar esa versión negativa, pues puede funcionar mejor. Aquí cada uno también dentro de su marca, de su conexión, etcétera. Gancho discordante. Este me gusta mucho y hay que tener mucho cuidado con él. Es unir dos elementos que a simple vista no tengan relación. Por ejemplo, este vídeo lo hicimos con Email Quintero y funcionó de locos, que es ¿cuál es la relación entre Red Bull y el Principito? Funcionó súper bien. ¿Por qué? Porque tú ves este gancho y dices, ¿qué me estás contando realmente? ¿Cuál es una bebida y un personaje de un libro, no? Y te quedas a verlo porque te ha generado esa curiosidad. Aquí hay que tener mucho cuidado porque empiezas con esto y luego ya se te empieza a ir la pinza y acabas diciendo cuál es la relación entre Arquímedes y el estrecho de no sé qué y la gente ya no le interesa absolutamente nada, no hay que buscar temas que estén ahí. Y yo como recomendación siempre intentaría que uno de los dos elementos esté relacionado con el tema final al que vamos a hacer la conexión de valor para que sea más fácil hacer ese punto, ¿no? Que el elemento discordante, por decirlo así, tenga interés general, llame mucho la atención y que sea el que atrapa a la gente, pero que luego lo puedas tener. Por ejemplo, con Emailist funciona muy bien porque Emailist hace marca personal, por lo tanto, hablar de Red Bull, marketing y tal, tenía sentido. Pero cuando hemos intentado irnos un poco más lejos, la verdad es que ahí se nos quedaba un poco complicado. Lo hemos mencionado antes, gancho cotilla. Siempre que podamos hablar de una persona, de una marca que de alguna manera sea reconocible, pues va a llamar más la atención, ¿no? Por decirlo así. Yo todos los días todavía recibo insultos en Instagram desde hace 2 o 3 años de un vídeo que empezaba diciendo así te engaña Apple para que pagues más, pues cada día sigo recibiendo muchos mensajes con mucho amor ahí realmente. Ese es mi gran hit. Y el otro es uno que empezaba diciendo, porque claro, cuanto más polar eres, también más llamas la atención, ¿no? Y un día me dio por probar. Y el otro gran hit es, que además que está por aquí, no sé si lo he puesto o no, y si no lo digo ahora, que es ¿por qué los catalanes llevan años teniendo razón y los españoles están muy equivocados? Yo soy murciano, ¿vale? Pero ahí hablaba de que en Cataluña las tostadas con aceite y tomate se hacen mucho mejor que realmente en España a nivel de orden de los elementos. Mucha gente no llegaba a ese punto, solo insultaba y ya está, pero ahí lo relacionaba eso con, igual que el orden en el que colocas los ingredientes influye en el sabor que tiene finalmente el plato, el orden en el que trabajas cada uno de los elementos de tu mensaje de marca tiene un efecto final sobre cómo influye en tu cliente. Ese vídeo tuvo muchísimas visitas, muchísimas, cientos de miles. Y es un poco por eso, ¿no? Porque intentaba conectarlo desde otro punto realmente, no solo tal. Si hubiera dicho simplemente cómo crear un mensaje de marca, no lo hubiera visto nadie, por decirlo así. De todas formas, yo soy una persona que intento no meterme en estas movidas, entonces ahí se me acabó las ganas de generar polémica realmente para poder tenerlo. Gancho de reto. Aquí al final lo que buscamos es que la persona diga, yo no formo parte de ese grupo de tontos, por decirlo de alguna manera, ¿no? El 90% de los traders pierde el 90% de sus ahorros en 90 días. Pues tú dices, oye, pues yo lo voy a ver porque yo formo parte del 10%. Cuando di una formación a una serie de profesionales caninos me decían, aquí podríamos poner que 9 de cada 10 perros piensan que su amo o su dueño es tonto. Y dices, claro, tú lo ves porque dices que yo no soy el tonto, pero voy a verlo para asegurarme de que yo no soy el tonto, ¿no? Para poder tenerlo. Tenemos también ganchos de hoyo. Este funciona muy bien, pero no para viralizar, sino para gente que ya tenemos, que ahora veremos cómo lo podemos tener. Pero básicamente la idea es darle fuerza, como crear un mensaje que dé a entender a esa persona que lo que está a punto de venir va a ser la bomba, ¿no? De alguna manera. Lo que estás a punto de ver te flipará. Esto es algo que llevo mucho tiempo queriendo contarte. Para gente que no te conoce no tiene sentido, pero para gente que sí que te conoce les está diciendo, ostras, Carmelo va a hacer ahora un contenido que sea distinto de alguna manera.
Tenemos ganchos de historia, que es como meter un tráiler de alguna manera, generar esa curiosidad. Este funcionó muy bien con un cliente que era ¿por qué Francia es la culpable de tanta venta de humo o algo así? Entonces, ahí lo que hacíamos era volvimos para atrás en el tiempo y decíamos que en Francia se inventó el cine y que el vídeo es el elemento principal que utiliza mucha gente para intentar engañarte. Y luego jugábamos un poco que, pues, si quieres llegar a más gente, puedes utilizar las técnicas de marketing que utilizan esas personas que tanto odias, pero adaptándola a tus valores, a tu tal, a tu no sé qué. Pero lo conectábamos por ahí para poder hacerlo. También tendríamos ganchos de fórmula o sistema. Simplemente es que las personas, cuando tienen la sensación de que le damos la información ordenada, sencilla, etcétera, pues prestan más atención, ¿no? 3 pasos para cocinar una tortilla que enamore hasta tu suegra, por ejemplo, intentando buscar eso, ¿no? O, yo qué sé, 3 ideas para parecer más inteligente delante de tus amigos, cualquier cosa, ¿sabes? Pero, o 5 ideas, que digo 3, pero puede ser cualquier número. La idea es un poco esa, ¿no? Cuando tú presentas cualquier contenido en forma de lista, la sensación es que es rápido y fácil de entender. También tenemos la fórmula del número 3, que es parecida a la anterior, pero al final es que los seres humanos percibimos la información mucho más fácil en grupos de 3, simplemente. Pero esto hay que tener truco, ¿vale? Porque al final pensamos que simplemente es organizar grupitos de 3, pero no va así el tema. El tema es que que el tercer elemento de la lista sorprenda. Cuando ahora decimos bueno, bonito y barato, ya no nos sorprende porque es algo que hemos escuchado 1000 veces. Pero si lo piensas, barato es justo lo contrario de bueno y bonito. Por eso al principio esta forma de hablar llamaba tanto la atención, porque lo normal es que algo bueno y bonito sea caro, o que algo barato sea no bueno y no bonito. Otro, el que tenemos por aquí, ¿no? Busque, compare y si encuentra algo mejor le devolvemos el dinero, que era de lo que era antes el Corte Inglés, ¿no? De Galerías Preciados, que no me salía. Pues ahí, no sé si no le queréis dejar pasar por algo, ¿sabes? Por eso no quería dar yo permiso a nadie sin más. No, pero quiero decir, en busque, compare y se encuentra algo mejor tal, si os dais cuenta es verbo y luego una frase larga que rompe con la dinámica que estamos teniendo en ese momento, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces esto es importante. ¿Qué más tenemos? Frases célebres, pues bueno, al final nos gustan mucho esas frases célebres de personas que nos llaman la atención, que tal y que no sé qué. Aquí lo importante es que hay una frase célebre de alguien que la gente conozca. A mí me pasó, por ejemplo, que con un cliente dije... no me acuerdo qué emprendedor era, no me acuerdo cómo se llamaba, el fundador de Google. ¿Cómo se llamaba el fundador de Google? Vale, es igual. Puse eso, ¿no? Tal, no sé qué, dijo una vez. Y ese reel no lo vio absolutamente nadie. Y yo pensé, hostia, ¿cómo puede ser que para este sector una cosa de tal, no sé qué? Claro, yo había dado por hecho que esta persona la conocía todo el mundo, que era como un Mark Zuckerberg de la vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que les dije, oye, para el mes que viene vamos a repetirlo, pero diciendo... Pepito, el fundador de Google dijo una vez, y ese reel funcionó mucho mejor porque ahí la gente ya le dio mucho más interés a lo que estábamos diciendo, ¿no? Lo que decíamos, que lo que hace nuestro primo, pues igual no nos interesa, pero lo que hace otra persona reconocida, pues sí, para poder tenerlo. Y luego tendríamos la parte de contracorriente, que Larry Page, eso es, Javi, muy bien, ahí a tope. Y la parte de contracorriente es que si decimos algo que vaya en contra de la idea generalizada de la gente, va a ser mucho más fácil que nos llamen la atención, aunque sea para... que nos quieran decir es que eres tonto, de alguna manera, ¿no? Oye, si quieres... Imaginad que hacéis un vídeo que decís, si quieres perder peso, tienes que comer más, por ejemplo. Ostras, la gente se queda un poco parada porque dice, escucha, yo es justo lo contrario, lo que creo, ¿no? O si quieres ganar más dinero, trabaja menos, de alguna forma, como romper con esos esquemas que hay. Insisto, estos son pequeñas ideas, ahora os voy a pasar el ebook ya porque si no se me va a olvidar pasároslo. Entonces, la idea al final es esa, ¿no? Como intentar llamar la atención. Entonces, hemos llamado la atención, estamos aquí. ¿Cuál es el siguiente paso? El storytelling, captar la atención. ¿Qué es lo que mejor me funciona a mí? Va un poco por etapas, pero son curiosidades del sector, curiosidades relacionadas con esto, cosas que le interesan a la gente de alguna manera. Cuando yo no sé qué buscar, que lo decía antes Alicia, ChatGPT, o sea, a muerte, dime curiosidades de tal, no sé cómo contar una idea, ¿cómo contarías esto para que un niño de 10 años lo pudiera entender? Y a lo mejor la idea que te da no es la mejor, pero ya te está haciendo pensar de una manera diferente y te está haciendo tener otros enfoques. De hecho, que lo que decía ella de hay que tener siempre abierto estas herramientas, yo tengo abierto constantemente estas herramientas también porque me ayuda un montón, o incluso para hacer búsquedas en vídeos más grandes de información para poder tenerlo. Yo una de las cosas que más hago con ChatGPT es, me pongo vídeos largos y le digo que me resuma la información más importante para poder sacarla y poder trabajarla. Entonces creo que os va a venir muy bien, ¿no? La parte de valor, lo que decíamos, ¿no? Que sea una conclusión sencilla, una frase contundente, un consejo de experto para que esa persona se vaya con la idea de este tío o esta tía pilota de verdad de lo que está contando, no es simplemente que viene a contarme un cuento,
Porque hay mucha gente que es muy buena viralizando, pero que luego no vende absolutamente nada, porque no es capaz de hacer esa relación para poder tenerlo. Uno de los alumnos en los que yo di una vez una sesión en una academia tenía cientos de miles de seguidores, pero no le compraba a nadie. ¿Por qué? Porque hacía todo el tipo de comparaciones con el marketing, perdón, con el marketing no, con el cine de animación sobre su marketing, pero luego no era capaz de relacionar esa idea final. Por lo tanto, la gente no acaba de verle como un experto, sino simplemente una persona con la que tener curiosidades, ¿no? Y poder hacerlo bien. ¿A ChatGPT le pones el enlace a YouTube para que te lo resuma? Sí, las 3 fases deberían estar al mismo tiempo funcionando todo el rato, ¿vale? No es que hago uno y el mes que viene hago otra y luego tal, sino que constantemente están haciendo. Cada uno tiene un objetivo y es ir llegando al mayor número de personas posibles, ir convirtiendo en una persona que entienda y que vea que realmente sabemos aportar y luego poder ofrecerles algo. Cuando digo de venta no es solo vender directamente, sino toda la parte de pedir una acción concreta y que la hagan de una manera mucho más directa, ¿no? Imaginad que hacemos, por ponerlo fácil, 30 vídeos todos los meses, ¿vale? Uno por día, para hacerlo más sencillo. Pues ¿cómo dividiría yo los contenidos? Un 50% de los vídeos estaría en fase viralizado, contenidos que sigan completamente esta estructura más general porque mi objetivo va a ser siempre regar el máximo número de personas nuevas que vayan llegando, que todo el rato tenga un sistema que me vaya metiendo gente nueva, que luego pues será más afín o será menos afín, se quedarán más o se quedarán menos, pero que esté entrando, porque para mí las redes sociales las valido en función de cuánta gente me mete en el email. Y todos los meses me tiene que meter más gente de la que se me ha desuscrito. Por lo tanto, es como una regadera constante. Luego tenemos fase de consolidación, que es, vamos a renunciar a viralidad, pero va a hacer un contenido más profundo sobre ese tema que estamos tratando. Por ejemplo, si yo hablara de copy, pues a lo mejor en la fase viralizada decía lo de el Cataluña, España o el cómo te engaña Apple, tal y no sé qué. En la fase de consolidación sí que puedo hacer un vídeo de 3 estrategias para que tu negocio funcione mejor, por ejemplo. Pero tengo que ser consciente de que ese contenido lo va a ver mucha menos gente, va a tener mucha menos interacción, va a tener muchas menos visitas, pero que las visitas que voy a tener van a ser visitas mucho más cualificadas de alguna manera. Entonces, ¿por qué no hacer directamente este contenido? Porque a mí lo que me interesa es ir a gente constantemente nueva para que pueda ver ese contenido, que me descubra, que se entretenga y luego diga, anda, Carmelo sabe más o menos de lo que está hablando. Y luego tendremos una fase de venta que es, pues bueno, no lo he dicho, pero si el 50% sería la fase 1, a lo mejor la fase de consolidación sería un 35% realmente de esos contenidos. Y luego lo restante, que son 2 o 3 vídeos al mes, sí que los haría de venta específica, que es, oye, estoy haciendo no sé qué, déjame la palabra patata si quieres saber más. He preparado una masterclass en la que te cuento no sé cuánto, como muy directo para esa gente que está. ¿Eso quiere decir que en la fase 1 y en la fase 2 no podemos vender nada? Sí que podemos hacerlo, solo que el grueso del contenido no tiene por qué estar ahí. Imaginad que yo hago un vídeo que sea... por ejemplo, ¿no? Que como dice la ponencia esa, ¿cuál es la relación entre la evolución Pokémon y la venta por anuncios? Que fue así, ¿no? O hacerlo más fácil, más general. ¿Cuál es la relación entre la evolución Pokémon y la persuasión, por decirlo de alguna manera? Pues diría, oye, pues de ahí que contaba, si has jugado alguna vez a Pokémon, te habrás dado cuenta de que cada especie evoluciona de una manera específica. No de varias, sino que cada una lo hace de una manera muy, muy concreta. Y esta es la misma forma en la que deberías afrontar el hecho de intentar convencer a un amigo de ir a cenar a un sitio, a tu pareja de ver esa película o a tu familia de que las vacaciones serán mejor en este sitio. No puedes buscar cualquier manera, sino que cada uno va a responder de una manera muy, muy concreta. Esto es lo que se llama a lo mejor copywriting, por decirlo de alguna forma. Y a lo mejor ya puedo decirle, si quieres saber más, pues déjame la palabra no sé qué. Pero el grueso del contenido no ha sido la venta, ha sido toda la parte de valor, por decirlo de alguna manera. Entonces como que siempre intento traerlo así. Si tú vas como haciendo esto, pues al final vas rodando constantemente para que acaben llegando esos buenos resultados. Y esto es un poco como gestiono yo las redes realmente. No sé si tenéis alguna preguntilla, alguna dudilla, si queréis que profundicemos en algún caso. Yo no tengo prisa, o sea que lo que queráis a partir de ahí lo podemos ver. Descargado y hacerlo, pero esto es lo que utilizo yo para crear contenidos de la gente, ¿vale? Que es una primera pestaña de busco 10 dolores del cliente, más o menos para tenerlo. Pongo 10, pero a veces son 6, a veces son 7, a veces son 5, ¿vale? Pero lo que va tocando. De cada dolor intento encontrar 10 potenciales soluciones para poder hacerlas. Y luego de cada solución intento buscar 10 enfoques diferentes, que es el storytelling que estábamos diciendo antes, porque al final nuestros temas son muy limitados, es decir, si yo hablo de copy y hablo de venta, tampoco es que esto sea aquí ideas infinitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, esto me ayuda a mí mucho a la hora de intentar plantear los contenidos, porque yo que sé, pongo aquí, oye, problema de mi cliente, no vendo, no gano dinero, por poner cualquier cosa, ¿no? Entonces yo me voy a la otra pestaña y digo, a ver, no vendo, busco 10 soluciones para intentar vender. No gano dinero, busco 10 soluciones para hacerlo. Y digo aquí, pues, solución
haz email marketing, por decir cualquier cosa, ¿vale? Entonces me voy aquí y digo, vale, la estoy liando. Le doy aquí y digo, vale, me sale solución número 1, hacer email marketing. Y aquí intento completarlo. Y a partir de ahí lo que hago es, me genero esta estructura. Esto lo utilizo para Reels, para emails y para todo, ¿no? Que es, ¿cuál es la gran idea que quiero transmitir? ¿Qué es lo que creo que esta persona se va a llevar, quiero que se lleve de este vídeo o de este email? ¿Qué formato utilizo? Si es un email, si es un reel, si es un tal, si es un no sé qué. ¿Cuál es la idea de valor que quiero que tengan? ¿Cuál es el contexto que voy a utilizar? Y diferentes ganchos para probar con ese vídeo. Y a partir de ahí voy estructurándolo todo y luego ya es solo unir piezas realmente. Pero no me pongo a pensar en todo. Entonces, espera, esto os lo voy a pasar, como os decía, para que lo tengáis también. Os lo voy a pasar en el lector para que lo descargáis y lo podáis tener vuestro. Pero a partir de ahí el punto, una última cosilla que os quería dar también. Esto, no sé si conocéis una herramienta de inteligencia artificial que se llama Escríbelo, que es de un chico que se llama Nas Andalusí, que es un chavalín. Pues yo la entrené hace muchos años con él, cuando empezó con todo esto. Y una de las cosas que hicimos, luego el problema fue que le entró ChatGPT y le dio una patada a muchas cosas y por eso él se especializó en SEO al final, sobre todo con la IA. Pero le estuvimos entrenando mucho. Entonces os quería pasar también los guiones que utilizamos para entrenarlo, que aquí tenéis 400 guiones de ejemplo también por si los queréis utilizar de alguna manera que he estado haciendo con clientes y tal. Por si le queréis sacar partidillo también. Así que nada, ya vamos a hacer un guión si queréis todos juntos, pero por si los queréis aprovechar tenéis aquí de todo tipo de cosas, ¿no? Para que los podáis tener con estructuras y con tal, por si queréis aprovechar para verlos. Y si en algún momento queréis algún guión más, me lo pedís y lo damos sin problema. Pues aquí tenéis como 100 guiones por documento para que podáis ver un poquitín. Por ejemplo, con lo que has dicho tú de... Se me ocurría a mí, con lo que has estado tú diciendo de no conocer a los proveedores, me estaba acordando de... Bueno, nadie lo conoce, Kevin, cuando hace poco estuvo en Egipto, le estafaron mucho los estos de turismo porque no conocía realmente a quién tenía que contratar, ¿no? Entonces, podías hacer, ¿no? Algo así... a lo mejor algo así como, esta es la conexión que existe entre las estafas en Egipto y que tu boda no vaya a funcionar o los problemas que tienes en tu boda. Y puedes decir, hace unos días un buen amigo, seguro que tú también conoces a alguien, me contó que estuvo en Egipto y que como no y que le estuvieron sacando dinero sin parar cada día. ¿Cuál era el problema? Pues que en lugar de haber planificado bien la boda, el viaje con personas que sabían, se iba delante de cada monumento y decía, a ver quién puedo encontrar que me ayude. ¿Qué pasaba? Que cuando no tienes un plan, contratas a la primera persona que llega, tomas tú las decisiones y al final pierdes dinero, pierdes tiempo y pierdes tal. Esto es lo mismo que pasa en muchas bodas, que por el hecho de intentar pensar que lo pueden hacer solos o dejarlo para el último momento o tal, muchos novios acaban posponiendo la decisión o contratando a personas que no son profesionales por no dedicarse el tiempo. ¿Y cuál es la conclusión? Una boda mala, gente descontenta y sobre todo un recuerdo que tenía que ser para toda la vida que no ha funcionado como era. Algo así, a lo mejor lo llevaría. Y luego ya el CTA. Pero realmente es ir teniendo las apuntadas. Esto yo no me lo he inventado. Esto es algo que me contaron hace, pues, en Navidad creo que fue y me he acordado ahora, ¿no? Y muchas veces un poco el día a día de lo que va pasando y lo que vas teniendo, o algo que has visto en la tele, o has visto en un podcast, o cualquier cosa. Creo que a veces también nos pensamos que tenemos que ser como, yo que sé, Shakespeare y no hace falta realmente. Es como buscar algo general y hasta algo que te haya contado alguien. Mira, imagínate que hiciéramos un vídeo o que empezara algo así, ¿no? Porque estamos hablando de disciplina, de cumplir, tal. Y a lo mejor podrías decir, yo que sé, es que se me ocurra, ¿no? Decir, España está genial para que tus hijos disfruten de la vida. Pero si pudieras elegir, elegirías un profesor que le inculcara la disciplina alemana o alguna cosa así, ¿no? Y podríamos juntar, ¿no? Aunque está muy bien dejarse... Mira, de hecho, voy a ir para atrás. Empezaría algo así como diciendo... improvisar está muy bien para los viernes por la noche, pero cuando se trata de la seguridad, cuando se trata de tal... dejarlo todo para última hora o no tener un plan no funcionaría, ¿no? Y dices, seguro que alguna vez has salido por ahí o sea, seguro que muchas veces quedas los viernes con tu familia, con tus amigos, tal, y vais y decidís en el momento dónde queréis ir, cómo queréis hacerlo, como tal. Y habréis tenido momentos donde habéis acabado en bares maravillosos, otros días donde habéis pensado, ¿por qué demonios he salido a la calle, ¿no? Cuando dejas todo a la improvisación, tienes ese riesgo. Puede ir todo muy bien o puede ir todo desastrosamente mal. Pero claro, y dices, ahí conecta, dice, no es lo mismo improvisar con tus amigos que cuando se trata de la seguridad de tus empleados o la seguridad de tu empresa. Ahí, una improvisación puede costarte mucho dinero y la salud de una persona. Y ahí es donde metes esto, ¿no? En nuestra empresa de
de escaleras, utilizamos un sistema alemán, un proceso alemán, porque sabemos que son personas que van a mirar absolutamente el último detalle de cómo funciona tal y no van a dejar que pasemos ni una de largo. Lo haría algo así, esto habría que bajarlo a tierra y trabajarlo, pero intentaría conectarlo de alguna manera por ahí. Y aquí la pregunta es, ¿a mi cliente le va a gustar que le utilice un efecto infantil, tal, no sé qué, para poder contarlo? Pues yo realmente he visto que en todos los contextos, al final, lo que quieren es pasar un poco. Cuando están en Instagram, por decirlo así, lo que quieres es que te entretengan un poco. Al final, a las 9 de la noche, el CEO sigue siendo el que se meta a ver gatitos, por decirlo de alguna manera. Sí, o sea, lo que necesitéis que Nani os pase, pero más allá de los servicios, cualquiera de tal, sí, que pase mi número Nani y tal, y nos sentamos un día gratis a verlo tranquilamente, una consultoría gratuita sin problema, chicos, o sea que por eso no os preocupéis. Buscamos un hueco, que tampoco que me sobren, pero buscamos uno y lo vemos. Bueno, por ahí a lo mejor podríamos buscar un poco. A mí la idea de estar desbordadas me parece que tiene sentido, porque al final un poco el objetivo es que esa mujer un poco recupere un poco el control, que esté mejor, ¿no? De alguna manera, ¿no? Por decirlo así. Entonces, a ver, cómo podemos llevarlo? Pues estamos buscando un ejemplo de algo general que se suele ir de las manos y que de alguna manera todos sepamos que realmente lo importante es mantenerlo bajo control porque tal. De todas formas, cuando hablamos de cosas como dinero, estrés, ansiedad y todo este tipo de cosas o este tipo de situaciones, a veces no hace falta buscar un ejemplo tan tal porque esto es algo que le pasa a mucha gente de verdad y no hace falta volverse tan loco, ¿no? Cuando es así. Pero si quisiera hacerlo, lo que yo intentaría aquí a lo mejor es no tanto innovar en el gancho, sino que hacer ver a las personas que el hecho de dejarse ayudar o de que alguien desde fuera les dé una solución no es algo malo, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿dónde lo llevaría yo? Sabiendo que vamos a mujeres, lo llevaría ante la idea de... Creo que muchas veces las mujeres han tenido la sensación que para hacerse de valer han tenido que luchar mucho más y hacerlo ellas solas y que pedir ayuda es una muestra de debilidad, etcétera, ¿no? Entonces, intentaría hacerlo así, ¿no? Diciendo, a lo mejor empezaría, llevas toda la vida luchando sola, pero ya no hace falta que demuestres nada más. Por ejemplo, a todas las mujeres nos han enseñado, todas las mujeres hemos aprendido a malas que para hacernos respetar en el entorno, en esta sociedad, tenemos que hacer más que tal, tenemos que luchar y que cada vez que pedimos ayuda, parece que no nos toman en serio o que estamos pidiendo una retirada o lo que sea. Esto es la última vez que pasa. Y a lo mejor pero de la misma manera que cuando tú ves a otra persona desbordada, te saldría a ayudarle, ¿por qué cuando te ves en el espejo igual no pides que te ayuden a ti? Me llamo Merichel y soy una persona especializada en esto, en esto y en esto. Y cada vez he visto a más personas... mira, se me ocurrió otra idea también. Cada vez he visto a más personas que, por el hecho de no dejarse ayudar, han ido estando en una situación cada vez más compleja hasta que lo que se puede ver solucionado de una manera sencilla ha llevado años y años de terapia, de medicación o lo que sea. Puede hacerlo por ahí. Y si no, me buscaría el caso de alguna persona, que a lo mejor ni siquiera tiene que ser por estar desbordado mentalmente ni nada, sino que ha ido dejando pasar una situación y que al final no lo haya hecho. Y a lo mejor os contaría como, por ejemplo, cuidar de tu salud mental es como... cuidar de tu salud mental es como... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Como... es que no me sale el verbo. Como mantener ordenada tu cocina, por ejemplo. Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, imagínate... eso, cuidar de tu salud mental es como mantener ordenada tu cocina. Seguro que alguna vez has sacado de cenar y has dicho, puf, ya casi que friego mañana, tal. Y se te ha acumulado un plato, dos platos, tres platos, en función de los que seáis. Si son uno, dos o tres, no pasa nada, porque te levantas el día siguiente, los lavas y ya está. Pero si esto va pasándote cada día, son 3, 6, 9, 12, hasta que llega un momento donde entras a la cocina y dices, ¿cómo narices voy a poner esto en orden? Lo que antes eran 5 minutos, ahora resulta que son 2 o 3 horas de trabajo. Esto es lo mismo que pasa con tu salud mental. Cuando al principio empiezas a tener esos síntomas, esos tal, y pides ayuda o te dejas ayudar, es fácil, no sé si diría fácil, ¿no? Pero es sencillo encontrar una solución que en poco tiempo te permita reorganizarte, volver a esa situación, pero si vas acumulando problemas, situaciones o se van agravando como pasó con tu cocina, va a pasarte exactamente lo mismo, que lo que antes hubieras solucionado de una manera rápida, ahora necesitas mucho tiempo de tal. A lo mejor lo llevaría por algo así. Entonces, Rosa, para que te hagas una idea, el ChatGPT tiene 40 mensajes por hora en la versión de pago, 60. Yo pago 3 ChatGPTs, para que te hagas una idea. Tengo 3 cuentas, que además las comparto con el equipo, pero porque hay momentos en que tengo cada chat para una cosa diferente. Es decir, yo a lo mejor estoy guionizando un anuncio de un cliente, pero mientras estoy haciendo le estoy pasando información para que me saque una estructura previa del siguiente anuncio, de tal manera que cuando yo acabe el primero ya tengo una estructura y estoy ahí rodando todo el rato, o días que a lo mejor estoy poco creativo y digo, hoy no voy a dejar nada hecho, pero sí puedo hacerme la estructura de prácticamente todo con esto, ya mañana pasaré y lo acabaré
de poner, ¿no? O simplemente preguntas. De todas maneras, herramientas hay un montón. Perplexity, si queréis buscar informaciones de lo mejor que hay. Em, Perplexity lo que tiene, yo lo utilizo sobre todo para buscar, porque lo que te hace es te da las fuentes de todo lo que te busques. Es como un buscador en Google, que tú buscas ahí, en lugar de dártelas estas, te agrupa la información de las respuestas para poder tenerlo. Tiene una versión de pago y una versión gratuita. Yo pago la de pago. Yo ahora estoy pagando la de pago, pero durante mucho tiempo no la he utilizado. Y ya está. Y la estoy pagando porque tiene una versión que te ayuda a buscarla, a hacer las búsquedas de una manera mucho más rápida, ¿no? Y te dice, oye, podrías buscar esto, podrías añadir con esto. ¿Qué hago yo? Cojo esa información y me la llevo luego a ChatGPT para poder trabajarla ahí. Otra que utilizo mucho es, bueno, ChatGPT si le metes imagen, o sea, con el de pago también te hace imágenes, por si te sirve también para poder tenerlo. Y otra que utilizo mucho es pi.ai, que esta lo utilizo para hablar con él. Es decir, a nivel conversacional, esta es gratuita. A nivel conversacional funciona súper bien. Y tú puedes estar, cuando a veces tengo una idea de algo que no sé cómo hacerlo, pues a lo mejor estoy fregando los platos y hablando con el chat. O sea, le tienes que pulsar para que te hable, pero te contesta en voz también y funciona súper bien a nivel de este tipo de cosillas. Y alguna más usaré, pero en principal son esas tres. Y luego digo, si lo incluís en el flujo de trabajo, el chat os va a parecer barato, realmente, con todo lo que aporta. Vamos, yo es que no... He llegado a un punto en el que a veces me siento incluso desnudo. Cuando se cae algo digo, hostia, ¿cómo hacía yo esto antes de pensar sin esto realmente, ¿no? Y digo, pero esto lo has hecho tú mucho tiempo, puedes hacerlo. Eso nunca es definitivo, pero sí que a nivel muchas cosas me ayuda mucho a sacar información, a pensar, a crear estructuras. O cuando digo, hostia, hoy estoy muy cansado a hacer alguna cosilla o a pedirle recetas para hacerme un plato en algún momento para cenar, ¿sabes? Que también se lo puedes pedir en algún momento. Claro, claro, a mí no me vale como una versión definitiva, pero sí me vale como una... para mí es como un asistente, es como si tuviera un becario que me da una versión en borrador de las cosas y en lugar de enfrentarme yo al papel en blanco, me enfrento a algo para mí, a nivel mental, me exige mucho menos mejorar algo que además he decidido yo cómo está enfocado, que el cogerlo de otra manera. De todas maneras, yo personalmente como que me alejo mucho de los prompts y yo intento hablar con él tranquilamente, ¿no? Decir, oye, haz esto, ¿lo has entendido? Sí, pues ahora te voy a pedir esto, ¿crees que puedes hacerlo? Sí. Oye, ¿qué debería de darte para que pudieras hacer esto? Pues necesito esto, esto y esto. Y es así más o menos todo el rato, como lo voy haciendo. Y lo que decía, yo hoy meto todas las reuniones que tengo, le meto las... Como cuando le tienes el de pago también le puedes meter documentos, páginas, etcétera. Se lo voy metiendo todo y le digo, ¿cuáles eran los dolores que tenía nuestro cliente? Y me saca la lista. ¿Cómo? Oye, pues sácame 10 promesas para estos dolores. Pam, 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 pam. Puedes hacerlo más creativo, puedes hacerlo más tal. Y te lo hacen muy bien. Y además, por si os sirve, todos estos periódicos que están bloqueados, si le metes el enlace también te lee la noticia. Por si en algún momento os apetece coger cualquier cosa. Depende. O sea, cuando ya lo has hecho muchas veces, como que ya empiezas a pensar de esa manera y como que todo lo puedes empezar a conectar. Pero si no busco, si no tengo ni idea, a veces es tan tonto como no sé qué hablar, pienso un tema que puede interesar a la gente y yo me he buscado curiosidades de ciudades, por ejemplo, decir, oye, curiosidades de París, y veo una curiosidad tal y digo, ostras, pues no sabías que el crimen que pasó en París de no sé qué, pues lo puedes aprovechar o algo así, y si no, un poco del día a día realmente. Yo siempre pongo la misma anécdota que hace un par de añitos hubo un incendio en esta casa donde vivimos y vinieron los bomberos, tal, no sé qué, y yo estaba fuera con un frío que te caes, pues me fui descalzo porque como que se empezó a liar mucho. Y me decía Laura, mi chica, coño, para esto tienes un email para mañana. Y yo estaba pensando, bueno, a ver si por lo menos la casa está a salvo, ¿sabes? Y después ya vemos el email. Pero es un poco del día a día. Realmente, si tú lees mi newsletter, tienes un poco referencia de lo que me va pasando en el día a día. Sí que es cierto que normalmente voy con 2 o 3 semanas de antelación ya preparar los contenidos, pero es un poco pues cosas que me dice alguien, algo que veo, algo que no sé qué, voy a un evento, un tal, no sé qué, pues un poco todo eso y lo aprovecho por ahí. Una suscripción con 10 ideas de 10 excusas diarias para lo que tú quieras, ¿no? Y si te vaya, pues no es mala idea, la verdad. No, pero al final es eso, acabas pensando de una manera concreta y a mí me afecta mucho porque yo antes, por ejemplo, yo escribí un libro, una novela en su día y me gusta mucho escribir, pero ahora ya no soy capaz porque ya estoy pensando en todo el rato estas cosas y estas conexiones y hacer una historia más larga, por ejemplo, se me hace muy complicado ya mentalmente porque ya estoy acostumbrado a pensar tamaño email o tamaño a lo mejor webinar, ¿no? Por decirlo así, pero elaborar una idea muy larga se me hace muy tal porque yo estoy pensando todo el rato que con una idea larga a nivel digital la gente no me presta atención, por lo tanto me cuesta cada vez más y muchas veces lo intento ya no por gusto, porque digo, después de trabajar, lo último que me apetece es escribir un libro ante el ordenador, pero por reto, ¿no? Voy a intentar hacer esto y me lo noto mucho, como se me ha ido
ciertas cosas quitando que antes se me daban muy bien. Pues muy bien, no, que me sentía muy cómodo haciéndolas, ¿no? Y cómo va cambiando esto. Me pasa cuando a veces veo a Laura, que a veces le digo, oye, a ver si a ti se te ocurre una idea para hacer esto, tal, como sus ideas, que ella es más escritora narrativa, son ideas más largas, más tal, más no sé qué, y cómo todo esto te va afectando realmente. O sea, afectando no es malo, ¿no? Pero que te vas como haciendo. Y yo me acuerdo que cuando uno de los motivos por los que yo di el salto a emprender es porque yo me acuerdo que estaba trabajando en agencias en sitio por cuenta ajena como copy y luego por tarde pues me gustaba todo este tema y yo me daba cuenta de cómo si intentaba tirar de un sitio la otra se me iba, esto estoy hablando hace 4 o 5 años ya, ¿no? Se me iba condicionando y tal y yo me di cuenta de era o una u otra porque si no estás como siempre en un punto intermedio y no acabas como dejarte ir, ¿no? Y bueno, esto era mi razonamiento delante de una pantalla en Pozuelo cuando curraba ahí como copy y que fue lo que me llevó a dejarlo realmente. No, esto a veces también creo que a veces se nos va un poco la pinza, ¿no? Realmente y que nos pasamos. Es decir, yo intentaría tener un equilibrio, pero también mantendría vídeos más directos para poder hacerlo y ver qué tal funcionan. De hecho, una de las cosas que suelo hacer muchas veces con clientes cuando empiezo con ellos es, lo primero es testear un email directo, por ejemplo, y ver qué pasa, porque digo, si directamente funciona no me voy a complicar tampoco mucho más la vida realmente para probar. Entonces, el storytelling sobre todo, a mí me gusta añadirlo cuando hay bastante contenido, porque si no se puede hacer muy repetitivo. Si tú mandas a una persona 3 o 4 emails a la semana, por decir algo, que es una cosa bastante normal en clientes, ostras, llega un momento en el que estás contando todo lo mismo, entonces o lo vistes de manera diferente o da la sensación de que es exactamente lo mismo. Pero imaginad que hablamos de, yo qué sé, de tener confianza en uno mismo, pues te puedo hablar desde la Cenicienta que tuvo que tener confianza para no ir vestida de princesa para hacerlo, o cómo Michael Jordan afrontaba un partido, o cómo no sé quién hacía no sé cuánto. Pero al final la moraleja va a ser exactamente la misma, realmente. Esto es como las películas, que son todas iguales, pero con diferente esqueleto, ¿no? Lo del viaje del héroe. Es un poco en función de lo que tal. Yo, por ejemplo, en mi newsletter lo que hago es, como yo no vendo en todos los correos, porque, yo qué sé, porque tengo la suerte de que muchas veces sin vender la gente me pregunta, ¿no? Entonces me quedo contento. Pero eso hace que el estar como aportando más valor, entretenimiento constantemente, que la semana que... porque esto ya no lo hago, porque antes tenía una formación en un sitio y ahora tenemos una serie de problemas, pero yo a principios de mes siempre vendía esa formación. Entonces, durante 3 semanas aportaba valor, entretenimiento y tal, y luego, pero esa semana luego iba a cuchillo a venderla y el contraste propio con los otros emails hacía que esos emails llamaran más la atención de alguna manera. Porque es como, hostia, estos correos son distintos, me voy a ver qué me tienen que contar. Eso es, pero a nivel de reel y tal haría exactamente lo mismo realmente. Es decir, para mí no es tanto dónde publiquemos, no me preocupa tanto, sino adaptar un poco el contenido a cada formato para poder tenerlo. Una newsletter te puedo escribir mucho más, pero un reel pues son 60 segundillos porque si no se nos va. De hecho, la mejor decisión y es un esfuerzo que hago cada día con todo lo que escribo, con todo lo que hago es alejarme muchísimo de ello. O sea, yo lo llamo sudapollismo, pero con la idea de cuando alguien me dice, oye, ha ido muy bien, le digo, vale, perfecto, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo mejorarlo. Ha ido terriblemente mal, vale, perfecto, vamos a ver cómo podemos cambiarlo, pero como no tenerlo. De hecho, la reunión en la que estaba antes, estamos haciendo un PLF. Estos vídeos, estos lanzamientos de 4 vídeos y tal, por si acaso. Y estamos ahí como, somos 3 peleándonos por cómo hacer la estructura realmente, ¿no? Y hay una persona, pues que ha hecho tal y estaba como le está diciendo a otra persona que no le gustaba lo que estaba haciendo. Y yo estaba pensando, pobrecilla, y digo, pero si yo llorara cada vez que me han dicho que una estructura, un guión, un email, un tal no funcionara, es tal, ¿no? Entonces creo que es importante desapegarnos, pero se lo decía ya a Nani, ¿no? En una sesión que dio en una comunidad mía, que era, es que no somos tan importantes realmente, es que tenemos que aprender a ver las críticas. Oye, Carmelo, que tus guiones, has hecho 20 guiones y son todos una mierda. Pues vale, pues vamos a ver cómo mejorarlos, pero, joder, son guiones, no es una operación a corazón abierto, no es un policía que le anda un tiro, es decir, que yo intento ya como mucho tal, oye, que no me gusta nada, pues bueno, pues vamos a ver cómo podemos mejorar. ¿Por qué no te ha gustado? Por esto, vale, vamos a verlo. Y esto que lo digo ahora con tanta alegría, cuando tengo un día malo, si tú me dices, de hecho me pasó hace poco, no me gustan hice una prueba con una chica, que luego los cambiamos y muy bien, ¿no? Pero no me gustan los guiones, tal, no sé qué. Y a mí ese día que yo estaba o más cansado o más triste, tal, pues me tocó como una puñalada en el pecho que dije, pues a tomar por saco, es que me dieron ganas de cerrar el ordenador y decir, ya mañana será otro día, ¿no? Y somos humanos, es a lo que voy, ¿no? Y creo que bueno, pues eso, yo intento decirme todo el rato, no somos tan importantes, ¿sabes? Esto es una tontería y yo hago copy porque vivimos en un mundo donde, por suerte, todo lo demás está cubierto. Entonces esto lo puedo hacer, pero en otros sitios esto que hago yo sería una tontería realmente. Entonces intento repetírmelo mucho
para poder tenerlo en cuenta. Para mí más o menos, o sea, salvo que vayas de culo como decíamos antes, ¿no? La idea para mí es un día ideas, otro día guarrear, otro día como trabajarlo ya de manera consciente y luego ya un último día de revisión y de verlo bien, ¿no? Como la idea es que el tercer día ya lo deje como bien montado, por decirlo de alguna manera, y que el cuarto día ya sea como detallitos o meter alguna broma o alguna cosa, pero para mí el día de guarreo es imprescindible. De hecho, incluso si voy mal, imaginad que lo que sea, hoy me he olvidado hacer algo, lo tengo que entregar mañana, voy súper saturado, tal, no sé qué. ¿Qué hubiera hecho hoy? A primera hora de la mañana lo guarreo y a lo mejor me pondría ahora por la tarde a repasarlo, pero dejaría siempre un espacio de barbecho, ¿no? Como para poder mirarlo con ojos más tranquilos después, porque si no tengo la sensación de que es como, no te da tiempo a verlo y como muchas veces cuando escribimos algo completamos nosotros la información que falta porque tú tienes todo el contexto, pero a lo mejor la persona no, entonces a mí me gusta como alejarme y de hecho cuando hay algo que no tengo claro si funciona o no, se lo paso a alguien para que lo lea. Con un cliente que es un descalcificador de agua, que estamos haciendo ahí la web, bueno, le hicimos en Italia, estamos con otras cosas. La web a mí me parecía súper compleja cuando empezamos. Y cuando yo la acabé, o sea, yo lo que hice fue simplificarle. Mi trabajo fue quitarle cosas, no añadir prácticamente nada. Y me decía, es que hay muy poca información, tal. Y decía, vamos a probar a dar la antigua y la nueva, a ver qué tal. Y ahí vimos que realmente la antigua, aunque había más información, había demasiada información para poder tomar una decisión. Pero es que eso, a veces necesitamos de otra gente o de alguien que lo vea y que no esté como en visión túnel, ¿no? Por decirlo así.